En el cesto de la ropa, Rayitas, un calcetín de rayas, saltaba y buscaba por todas partes. Rayitas era un calcetín de rayas rojas, blancas y azules. Vivía en el cesto de la ropa, con muchos otros calcetines. Tenía una carita muy simpática y dos ojos grandes. Por la mañana, le gustaba saltar entre la ropa limpia. A Rayitas le encantaba tener un compañero. Los calcetines siempre van de dos en dos. Su compañero era igual que él, con las mismas rayas. Juntos eran un par muy feliz. Cada semana, la familia lavaba toda la ropa. Los calcetines daban vueltas y vueltas en la lavadora. Después descansaban juntos en el cesto. A Rayitas le encantaba ese olor a ropa limpia. Pero algo muy raro pasaba en esa casa. Cada semana, un calcetín se perdía. Entraban dos calcetines, y salía solo uno. Nadie sabía a dónde iban los calcetines perdidos. ¿A dónde van los calcetines perdidos?, preguntaba Rayitas. Pero nadie tenía la respuesta. Todos los calcetines tenían un poco de miedo. Quizás mañana le tocaba a uno de ellos. Rayitas miraba a su compañero con mucho cariño. No quiero perderte nunca, le decía bajito. Quería estar siempre con él, los dos juntos. Pero en esa casa, los calcetines se iban perdiendo. Y eso a Rayitas le daba un poquito de miedo. Una mañana, Rayitas buscó a su compañero por todas partes. Pero su compañero también se había perdido. Rayitas buscó debajo de toda la ropa. Buscó en el fondo del cesto. Buscó entre las camisas y los pantalones. Pero su compañero no estaba en ninguna parte. ¿Dónde estás?, llamaba Rayitas, muy triste. Los otros calcetines no sabían nada. Otro calcetín que se pierde, decían. Siempre pasa lo mismo. Y nadie los encuentra jamás. Rayitas se sentía muy solo sin su compañero. Un calcetín sin su par casi no sirve. Tengo que encontrarlo, pensó Rayitas. No puedo rendirme. Voy a buscar la verdad. Esa noche, Rayitas no pudo dormir. Miraba el techo oscuro y pensaba mucho. ¿A dónde van los calcetines perdidos?, se repetía. Tenía que descubrir ese misterio él mismo. Pensó en todos los calcetines perdidos de la casa. ¿Estaban juntos en algún lugar secreto? ¿Alguien se los llevaba por la noche, en silencio? Rayitas decidió quedarse despierto para descubrirlo. La casa estaba muy oscura y muy callada. Solo se oía el tic-tac del reloj. Rayitas esperaba, atento, dentro del cesto. Quería ver quién se llevaba los calcetines. Esta noche voy a encontrar la verdad, dijo Rayitas. Iba a descubrir el secreto de los calcetines perdidos. Las horas pasaron muy, muy despacio. Rayitas tenía mucho sueño, pero no se durmió. Miraba la puerta y miraba el suelo. Esperaba una señal, cualquier cosa rara. Quería estar bien listo cuando llegara el momento. De repente, oyó un ruidito muy suave. Algo se movía cerca del cesto de la ropa. Rayitas se quedó muy quieto, sin respirar. El corazón le latía muy, muy fuerte. Era un sonido de pasitos pequeños. Plic, 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 por el suelo de la casa. Algo pequeño se acercaba en la oscuridad. ¿Quién andaba por ahí a esa hora? Rayitas asomó su carita por el borde del cesto. La luna entraba un poquito por la ventana. Entonces vio una sombra pequeña que se movía. La sombra iba directo hacia los calcetines. ¿Quién eres?, pensó Rayitas, un poco asustado. No podía ver bien en la oscuridad. La sombra era pequeña y muy rápida. Se movía casi sin hacer ningún ruido. Rayitas no quería perder a otro amigo más. Tengo que ver quién es, se dijo valiente. Iba a seguir a esa sombra misteriosa. Iba a encontrar a los calcetines perdidos. Entonces, la sombra pequeña llegó hasta el cesto. Metió la cabeza entre la ropa, despacito. Y tomó un calcetín con mucho cuidado. La sombra salió del cesto con el calcetín en la boca. Se fue caminando hacia la cocina oscura. Rayitas no lo pensó dos veces.
Saltó del cesto para seguirla. Rayitas cayó al suelo con un saltito suave. La sombra ya estaba lejos, cerca de la puerta. Espera, pensó Rayitas, y fue tras ella. Tenía miedo, pero era muy valiente. La sombra cruzó toda la cocina sin parar. Pasó al lado de la mesa y de las sillas. Rayitas la seguía despacito, bien escondido. No quería que la sombra lo viera a él. La sombra entró en un rincón muy oscuro. Era el espacio debajo de un mueble grande. Rayitas se acercó, paso a paso, con cuidado. Allí dentro había algo muy, muy raro. El corazón le latía cada vez más fuerte. Rayitas vio una montaña de calcetines. Todos los calcetines perdidos estaban allí. Estaban juntos, formando una camita suave. Pero, ¿quién los había llevado a ese rincón? En medio de los calcetines, la sombra se movió. Dos ojitos brillaron en la oscuridad. La sombra se dio la vuelta despacio, despacio. Y miró a Rayitas directo a los ojos. Era el perrito de la casa. Un perrito pequeño y suave, acostado sobre la montaña de calcetines. Rayitas se quedó con la boca abierta. ¿Tú te llevas los calcetines?, preguntó. El perrito movió la colita, un poco triste. Sí, soy yo, dijo bajito el perrito. Por la noche tengo mucho frío, explicó el perrito. Y me siento muy solito sin la familia. Los calcetines huelen a las personas que quiero. Por eso hago con ellos mi camita. Rayitas ya no tenía nada de miedo. Ahora entendía todo el misterio. El perrito no era un ladrón malo. Solo era un amigo que se sentía solo. Entonces Rayitas vio algo entre los calcetines. Era su compañero, su otro calcetín. Te encontré, gritó Rayitas, muy, muy feliz. Por fin estaban los dos juntos otra vez. No estés triste, perrito, dijo Rayitas con cariño. Nosotros te hacemos compañía por la noche. Y así, los calcetines y el perrito se hicieron amigos. Ya nadie iba a sentirse solo nunca más. Por la mañana, la familia encontró el rincón secreto. A veces, lo que se pierde no está perdido, solo está con quien lo necesita. ¿Y en tu casa, a dónde van los calcetines perdidos? Cuéntamelo en los comentarios.